Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión estudiaremos la Revolución Francesa. Somos el subgrupo 1 de la Cátedra Historia de las Relaciones Internacionales 1. Iniciemos. Hablar de los antecedentes de la Revolución Francesa. Fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la República, eliminando las bases económicas y sociales del antiguo régimen. Si bien la organización política de Francia osciló entre república, imperio y monarquía, durante 75 años después de que la Primera República cayera tras el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte. Lo cierto es que la revolución marcó el final del absolutismo y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía y en algunas ocasiones las masas populares se convirtieron en la fuerza política dominante en el país. El antiguo régimen fue un estado político, social y económico por el que atravesó Francia antes de la Revolución. Dicho estado se caracterizó por el predominio del absolutismo real, así como de las injusticias, las desigualdades y los privilegios. En lo político, Francia se hallaba regida por una monarquía absoluta que gobernó con un poder ilimitado, el rey, el que se creía designado por Dios para gobernar, procedía en forma injusta, pues no daba cuenta de sus actos a nadie, gastaba como y cuando quería las rentas del Estado, nombraba a los funcionarios, declaraba la guerra y firmaba la paz, dictaba leyes, creaba impuestos y hasta podía disponer de los bienes de sus súbditos, cuando así lo estimaba conveniente. Tampoco había libertad individual. En lo social, la organización de Francia estaba basada en la desigualdad y los privilegios. Se distinguían tres clases sociales: el clero, la nobleza y el estado llano, siendo las dos primeras las privilegiadas. El clero era la primera clase social debido a su gran prestigio e influencia como a sus cuantiosas riquezas. Sus extensas propiedades abarcaban precisamente la cuarta parte de la superficie total de Francia. Y por otra parte, dicho patrimonio económico fue creciendo gracias a los diezmos que aportaban los fieles, como a la exoneración del pago de impuestos. Se dividían en alto y bajo clero. La nobleza formaban la segunda clase privilegiada de Francia, poseían grandes extensiones de tierra y asimismo percibían de los grandes campesinos que laboraban en ellas, los llamados derechos feudales. Pagaban impuestos solo en determinados casos. La nobleza se dividía en gran nobleza y la pequeña nobleza o nobleza de provincias. Estado llano estaba constituido por la población más numerosa de Francia, pero a su vez por la que menos privilegios y riqueza poseía. A la cabeza de esta clase social se hallaba la burguesía, formada por industriales, comerciantes y profesionales, quienes con el correr de los años habían logrado conquistar una sólida situación económica y una preparación cultural, que hizo de ellos los promotores de la revolución. En grado inferior se hallaban los artesanos y los campesinos, que llevaban una vida verdaderamente miserable, pues tenían que soportar pesadas cargas económicas que les habían impuesto el propio gobierno y la Iglesia. En lo económico, la situación que presentaba Francia eran las siguientes. En 1788 empiezan a haber escasez de economía. En 1789 hay una crisis económica debido a los altos impuestos y a las revoluciones por parte de los ilustrados. Precios altos que afectaban a todos los productos, haciéndolos más escasos. La Ilustración. Movimiento filosófico que surgió en el siglo XVIII, y la principal característica de esta corriente de pensamiento fue defender el uso de la razón sobre el de la fe para entender y solucionar los problemas de la sociedad. Los pensadores de la Ilustración creían que a través de la razón humana era posible combatir la ignorancia y la superstición. La razón también ayuda a acabar con las tiranías y a construir un mundo mejor. Además,
fueron en contra del absolutismo, ya que los privilegios dados a la nobleza y el clero. Esto sacudía los cimientos de la estructura política y social absolutista. Esto dio inicio a la Revolución Francesa. Sabemos que la Revolución Francesa enfrentó principalmente al tercer estado francés contra el poder real y la nobleza. Sin embargo, dentro del mismo sector encontramos a los revolucionarios jacobinos y a los moderadores girondinos. Entendemos por jacobinos al Partido Político Revolucionario Francés, el cual recibe su nombre gracias a que ellos se reunían en el convento de San Jacobo. Estos eran también llamados montañeses. Por girondinos entendemos al Partido Republicano Francés de clase media. Estos eran los moderadores. Luis XVI de Francia, en 1774, asume el trono, empezando así su reinado que se extenderá hasta 1792. En 1770 contrae matrimonio con María Antonieta de Austria. Fue durante su mandato cuando tuvo que convocar a los Estados Generales debido a la presión popular. De igual manera, fue durante su mandato cuando el tercer estado se separó de los Estados Generales, formando la Asamblea Nacional. Al estallar la revolución en 1789, el rey se vio forzado a compartir el poder con la Asamblea Nacional. Luis jura obediencia a la nueva Constitución francesa en 1790. A pesar de ello, siguió conspirando en contra del gobierno revolucionario. Finalmente, en 1792, la Asamblea Nacional proclama la República y el rey, desposeído de sus títulos, es procesado, acusado de traidor a la nación y guillotinado en la Plaza de la Revolución, hoy Plaza de la Concordia, el 21 de enero de 1793. María Antonieta, reina consorte de Francia, esposa de Luis XVI. Esta ejerció una fuerte influencia política sobre su marido, ignoró la miseria del pueblo y con su conducta contribuyó al descrédito de la monarquía en los años anteriores a la Revolución. Tildada de mujer frívola, de gustos caros, que se gana rápidamente fama de reaccionaria y despilfarradora. Sin embargo, sus faltas eran exageradas por la opinión pública. Por ejemplo, en 1785 protagonizó el conocido escándalo del collar, donde se le reclamó el pago de un collar de diamantes. Fue acusada de intrigante y a pesar de que el juicio demostró su inocencia, la campaña política orquestada para desprestigiarla tuvo éxito. Esta jugó un papel clave luego de la Revolución, haciendo contacto con las demás monarquías de Europa y la nobleza en el exilio. Mediante estos, se organizó una huida de la familia real, pero fracasó. Luego de la muerte del rey, fue llevada a juicio y guillotinada el 16 de octubre de 1793. Robespierre fue el fundador del Club de los Jacobinos. Implantó en Francia el gobierno del terror, encargado de guillotinar a sus opositores. Apodado el Incorruptible, finalmente muere ejecutado por los moderadores girondinos en 1794. Danton, en 1790, fundó el Club de los Cordeliers. Estos tienen ideas parecidas a las de los jacobinos, pero más radicales. Se opuso a Robespierre al no estar de acuerdo con el gobierno del terror. Finalmente fue guillotinado el 5 de abril de 1794. Jean-Paul Marat integró ambos clubes. Este publicó escritos atacando a la asamblea, al rey y a los ministros. Fue gracias a sus escritos que se volvió popular entre el pueblo. Finalmente muere asesinado por una aristócrata girondina en 1793. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con varios periodos de violencia que convulsionaron a Francia. Estos periodos significaron la demolición del antiguo régimen dominado por la monarquía absoluta. En el transcurso de los años de la Revolución, Francia experimentó profundas transformaciones en todos los aspectos, las cuales sucedieron dentro de las siguientes etapas. La etapa monárquica, comprendida desde 1789 hasta 1792. Esta da inicio con la convocatoria a los Estados Generales por parte del rey Luis XVI de Francia, en Versalles el 5 de abril de 1789. Esto con el propósito de adoptar medidas convenientes a la crisis que se estaba dando en el momento. Los Estados Generales estaban conformados por 1.200 diputados, entre ellos el clero, la nobleza y el tercer estado. El tercer estado quiso aprovechar dicha asamblea para presentar peticiones favorables al pueblo,
Sin embargo, el rey y la nobleza no tomaron en cuenta dichas reformas, por lo que en consecuencia el tercer estado se reunió separadamente y se originaron disputas respecto a estas recomendaciones, por lo que el tercer estado en su reunión aparte decidió autoproclamarse como una Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional se creó el 17 de junio de 1789. Este fue un desafío al gobierno monárquico que fue seguido de la aprobación de una medida que otorgaba únicamente a esta asamblea el poder de legislar en materia fiscal. Esta se constituyó además en la única y legítima depositaria de la soberanía. El rey Luis XVI, como represalia, se apresuró a privar esta asamblea de su sala de reuniones. Esta asamblea, en respuesta, el 20 de junio realizó el denominado juramento del juego de la pelota, en el que se comprometía a no disolverse hasta haber redactado una constitución que rigiera a Francia. Así, el rey Luis XVI cedió ante estos acontecimientos de la asamblea, invitando a sesionarse a las tres clases sociales existentes. Así es como surge la Asamblea Constituyente. Para estas alturas el rey había perdido su autoridad y la monarquía llegaba a su fin. Esta se tomó el nombre como Asamblea Constituyente pues tenía que redactar una constitución, es decir, una ley que organizase la monarquía francesa. Los principales acontecimientos que se dieron en esta época fue la toma de Bastilla el 14 de julio del mismo año, la Declaración de los Derechos del Ciudadano y del Hombre, la cual fue promulgada por esta asamblea el 26 de agosto del mismo año, donde sus artículos se refieren principalmente a la igualdad de los ciudadanos. Además se promulgó la Constitución de 1791 y la Constitución Civil del Clero, por la que los bienes de la Iglesia pasaban al poder del Estado y además el nombramiento de las autoridades serían mediante una elección del pueblo. Así pues, una vez concluida su misión, la Asamblea Constituyente se disolvió, dando paso a la Asamblea Legislativa, que tenía que formular leyes para desarrollar los principios ya establecidos en la Constitución de 1791. Esta estaba compuesta por 263 diputados de derecha, o más bien defensores de la monarquía constitucional, y 136 de izquierda que estaban divididos en jacobinos y girondios. Estos eran partidarios de la República. Y así los principales acontecimientos que surgieron durante esta etapa fueron la declaratoria de guerra de Austria y además la aparición de partidos políticos. Con la división de la burguesía se dificultó el funcionamiento de la monarquía constitucional, la cual apenas duró solo un año, pues la inestabilidad del interior y el comienzo de las guerras de la Revolución con Europa provocaron una segunda revolución en agosto de 1792, la cual acabó con la monarquía y estableció así la Primera República. Pues el malestar social provocado por la guerra y la crisis económica, sumado al desprestigio que había generado la Asamblea, propició la disolución de la misma, y es así que se convocó a una convención nacional. Disuelta la Asamblea y convocada la Convención Nacional, en la nueva Cámara iban a estar representadas de manera mucho más clara las diferentes tendencias políticas de la época. Dentro de ellas se encontraban como los más importantes los girondinos, que eran partidarios de extender la guerra al exterior como vía para asegurar el triunfo de la revolución, los montañeses, los cuales estaban conformados por jacobinos y cordeliers, que defendían los intereses de la burguesía revolucionaria, y la llanura, que ocupaban la parte baja de la Cámara y eran defensores de los intereses de la burguesía moderada. Dentro de esta convención se dieron unos actos importantes como lo fue la abolición de la monarquía y la proclamación de la república, además de sancionar el sufragio universal, es decir, el derecho a voto para todo ciudadano, y la condenación a muerte del rey Luis XVI. A partir de junio de 1793, la revolución dio un paso más hacia la radicalización, donde se constituyó la Convención Montañesa, en la que la dirección la asumieron los jacobinos, y esta llegó a instaurar una dictadura conocida como el Gran Terror, dentro de la cual se tenía la supresión de culto, la religión civil y además se ejecutaron persecuciones de todos los sospechosos que podrían ser enemigos de la revolución. Y es así como la Convención Nacional promulgó la llamada Constitución del año 3, que estableció algo llamado el Directorio, el cual era un gobierno republicano moderado, que tuvo la siguiente organización. En el Poder Ejecutivo estaba a cargo el Directorio, que estaba integrado por 5 miembros, y el Poder Legislativo estaba conformado por 2 consejos, el de los 500, que elaboraba y votaba las leyes, y el Consejo de los Ancianos, que aprobaba las leyes y además elegía a los miembros de dicho Directorio. Es entonces que el 9 de noviembre de 1788 se da el golpe de Estado llamado el 18 de Brumario. Gracias a este golpe, protagonizado por Sieyès, Duque y Napoleón, se abolió el llamado Directorio y se estableció así el Consulado, el cual daba una apariencia republicana pero tendía una tendencia monárquica. Y es así, pues, como con Napoleón, desconociendo el gobierno del Directorio,
El poder ejecutivo quedó en manos del llamado consulado, el cual fue sancionado por la llamada Constitución del año 3. Es entonces que, con el consulado, tradicionalmente se da por concluido el proceso revolucionario, pues ya luego las etapas posteriores hasta el final del Imperio Napoleónico más bien son consideradas como una consolidación y expansión de los principios revolucionarios burgueses. La Revolución Francesa debe ser vista más allá de un hecho o de una serie de hechos que tuvieron consecuencias en Francia y sus alrededores. Debe ser analizada como un verdadero hito que redireccionó la historia de la humanidad, política, económica, social y culturalmente hablando. Como hemos observado a lo largo de este recorrido, la Revolución Francesa marca un punto de inflexión en la historia de la humanidad, ya que viene y transforma ciertas situaciones de ese momento, de esa realidad que muchos creían imposible. Ejemplo de ello es la finalización del antiguo régimen o de las monarquías absolutas. Asimismo, la caída del sistema feudal, tan característico de la época. Sin duda, este acontecimiento marca las pautas para una serie de análisis, debates de los grandes teóricos de las relaciones internacionales. Y es que Latinoamérica tampoco se verá indiferente a la influencia de la Revolución Francesa, ya que va a producir una serie de olas independizadoras. Asimismo, sentará las bases para el actual sistema occidental, democrático, justo y basado en valores y principios intrínsecos a la humanidad. No sería exagerado decir que la Revolución Francesa es un hito de la historia tan importante como la historia misma. Y es que en ella encontraremos también las bases que sentarán los antecedentes directos para la consolidación de la disciplina de las relaciones internacionales. Llegados a este punto del video, nos corresponde hablar acerca de la importancia de la Revolución Francesa para la historia de las relaciones internacionales. Al hablar de esto, queremos mencionar principalmente de que la Revolución Francesa no es la primera de las revoluciones, a pesar de lo que muchos piensen normalmente. La primera de las revoluciones empieza en Inglaterra en los años 1600, pero esto no es relevante para el tema y no nos corresponde hablarlo a nosotros. Lo que queremos decir es que no sea la primera revolución no le quita ningún mérito ni importancia a la Revolución Francesa, ya que la Revolución Francesa marca el fin de la era moderna y marca el inicio de la edad contemporánea, algo muy relevante para la historia en general. Dicho esto, queremos decir que es uno de los hitos más importantes de la historia de la humanidad, la importancia del por qué se tenía que dar la Revolución Francesa, empezando por las causas económicas y sociales, donde se veía que el país estaba en una crisis económica muy grande y que esto afectaba a los sectores no privilegiados de la población, que en este caso serían los campesinos y la burguesía. Dato importante es recalcar que luego de la Revolución Francesa la burguesía es el sector social que resulta beneficiado y es el predominante de la sociedad. Luego de hablar de esas causas, era importante también por la causa política, ya que en esa época estaba dominado por el absolutismo monárquico, el cual se daba méritos gracias a la teoría del derecho divino, que decía que el gobernante descendía directamente de Dios y por lo tanto no tenía que obedecer a nadie ni a ninguna ley. Esto era importante ya que todo el pueblo francés abolía directamente esta teoría y esta forma de gobierno, por lo que decidieron hacer la Revolución Francesa como consecuencia de lo que sucedía en esa nación. Hablando de esto también, la más importante causa por la que se dio la Revolución Francesa es la causa cultural, la cual venía con el surgimiento de la Ilustración, un movimiento filosófico que le daba pie a la razón del ser humano. Los efectos de la Revolución Francesa no fueron inmediatos. Sí, se logró en un primer momento de que se cambiara la forma de gobierno y que se dejara el absolutismo monárquico. Dio también el paso a que se eliminara el sistema económico feudal, pero, como decimos, no fue inmediato. Una de las causas indirectas que tuvo la Revolución Francesa en la historia de la humanidad es que permitió el surgimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa es una de las causas. Otra cuestión que tuvo mucho que ver
fue que dio paso a una nueva era de gobierno, a la democracia, y también a un nuevo sistema económico en el capitalismo, dominado por la burguesía en ese entonces. Y luego de eso también dio paso a que las potencias occidentales tuvieran presencia en el ámbito mundial. Los campesinos y la burguesía son los principales sectores de la población que promovieron la Revolución Francesa. Cansados de los abusos y de los malos tratos que se les daba en la época, erradicaron el antiguo régimen y con él al absolutismo monárquico. Para concluir con mi participación en este video, he de mencionar que la Revolución Francesa, y recalco, es un tema de vital importancia para el estudio de las relaciones internacionales y para cualquier ámbito que se vaya a estudiar. Es un tema que marca una nueva era en la humanidad y que en cierto punto se sigue viviendo hasta este día.